Bien, en nuestro tema de generalidades de la electrónica, vamos a ver varios aspectos y el primero de ellos es que necesitamos saber cuáles son los materiales que vamos a necesitar y las herramientas necesarias para realizar nuestra actividad. Recuerden que nosotros vamos a reparar equipos de video, específicamente pantallas de televisión. En el entendido, y vamos a partir de que una herramienta es un objeto que se utiliza para trabajar en diversos oficios o realizar algún trabajo manual. Nosotros vamos a reparar pantallas y necesitamos herramientas específicas y materiales específicos para poder realizar esa actividad. Bien. Ya que tenemos el concepto de la herramienta, ahora vamos a ver que hay herramienta eléctrica, que también la conocemos como equipo. Y te presento aquí una ilustración de un instrumento de medición. Básicamente es una herramienta, sí, pero es un instrumento de medición que se conoce como multímetro digital. Ese multímetro digital existen varias presentaciones, aquí te muestro dos, y tenemos aquí un multímetro digital para estudiante. Cuando vamos a iniciar nuestra capacitación en electrónica, yo recomiendo que se compren un multímetro digital para estudiante, para que aprendan a utilizarlo. Es económico, no es muy exacto en las mediciones, sin embargo nos permite hacer diversos diagnósticos y cuando nosotros ya sabemos utilizarlo, bueno, pues podemos compensar un poco esa parte. Ahora, cuando estamos aprendiendo a utilizar el multímetro, a veces pues corremos ese riesgo de dañarlo por aplicarlo mal. Por eso es que recomiendo un multímetro digital para estudiante, que es económico. Ya cuando ustedes ya dominan el uso del multímetro, entonces sí ya recomiendo que se profesionalicen y obviamente empiecen a profesionalizar no nada más su actividad, sino también sus herramientas. Aquí vamos a tener ya un multímetro digital, ya de uso profesional, y obviamente tiene muchas más prestaciones. Entre ellas, pues va a ser la exactitud de las mediciones que realicemos. Acá tenemos un cautín y lo vamos a identificar como cautín tipo lápiz, porque la punta del cautín, que es la que más se calienta, es del tipo lápiz. De 40 watts es el que yo sugiero y recomiendo para nuestra capacitación, con su respectiva base. Esto como norma de seguridad. Todo cautín debe contar con su respectiva base, en el entendido de que el cautín es una herramienta eléctrica que va a calentar toda esta parte metálica se va a calentar para evitar quemaduras, por eso necesitamos su base para depositarlo ahí. Tenemos otro tipo de cautín que ya es de uso más profesional. Insisto, recomiendo primero un cautín tipo lápiz de 40 watts para estudiante, para que ustedes aprendan la técnica de la soldadura, aprendan el mantenimiento del cautín, los cuidados y cómo es que se debe de utilizar. Posteriormente, pues ustedes ya también se tienen que profesionalizar y ya pueden adquirir un cautín como estos, que se les conoce como cautines de estación, y ya son de uso más profesional. Funcionan igual, sirven para lo mismo. La diferencia es que este es de 60 watts y este es de 40. ¿En qué se ve reflejada esa diferencia en potencia? Bueno, en qué tanto va a calentar. No en cuanto a temperatura, sí en cuanto a área que vayamos a calentar con la punta del cautín. Aquí tenemos un destornillador eléctrico.
Aquí en el mango va a tener una batería que va a alimentar a un motor que va a estar por aquí, y ese motor va a tener un mecanismo que va a hacer girar una boquilla. En esa boquilla se pueden intercambiar diferentes tipos de puntas de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. Y entonces tiene un interruptor que me va a permitir hacer girar el motor en sentido antihorario para aflojar tornillos y en sentido horario para apretar esos tornillos. Cuenta con su fuente de alimentación, que es la que va a cargar a la batería de respaldo. Entonces, este es un destornillador eléctrico inalámbrico. Esto no es tanto como una herramienta eléctrica, pero quiero mostrarte que, bueno, primero comentarte que en ocasiones no tenemos nuestra vista en muy buen estado, que digamos, y necesitamos utilizar herramientas que nos puedan auxiliar en esa deficiencia que llegamos a tener. Yo recomiendo que se compren una visera con unas lupas intercambiables. Esas se ponen aquí. Y bueno, acá está el estuche, ¿no? Con las demás lupas que podría yo intercambiar, dependiendo de la agudeza visual que yo tenga o dependiendo de la debilidad visual que tenga. Bueno, pues ya puedo elegir diferentes tipos de graduaciones de lentes para colocárselos aquí. Sin embargo, este también tiene una luz que es a través de unos LEDs y que se activa con este switch. Aquí ya prenden los LEDs y nos puede iluminar la zona donde nosotros queremos realizar algún trabajo. Acá llegamos a tener también este es un taladro inalámbrico, pero tiene la prestación de que también puede ser destornillador. Existen este tipo de herramientas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que cuando lo pones en modo taladro, tiene la máxima potencia. Cuando lo pones en modo destornillador, baja su potencia para evitar daños en el torque de los tornillos de nuestras pantallas. Sugiero que adquieras uno de estos o uno de estos de acá, porque las pantallas normalmente tienen muchos tornillos y entonces de repente pues sí hay fatiga de la muñeca, de la mano, por estar retirando tantos tornillos o por estar apretando tantos tornillos. Para eso es la herramienta. Recuerden que la herramienta debe de cumplir con una característica que se conoce como ergonomía. Significa que se tiene que adaptar al cuerpo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a hablar de la herramienta manual. De la herramienta manual, dentro de la herramienta manual, yo te recomiendo que adquieras un juego de destornilladores de precisión. Este juego de destornilladores, bueno, tiene diferentes tipos de puntas de diferentes medidas. Son muy pequeños porque habrá zonas donde tengamos que trabajar que sean muy pequeñas y entonces necesitamos este tipo de destornilladores. Asimismo, necesitamos un par de pinzas. Estas de aquí son pinzas de corte diagonal. Para nuestros trabajos de reparación de pantallas, las pinzas del número 4 están perfectas. Sin embargo, tú podrías adquirir unas pinzas del número 6 y te sirven en general para todos los trabajos de electrónica. Asimismo, unas pinzas de punta recta. Estas que están en la ilustración son pinzas de punta acodada. Parece que la punta está doblada. Se llama punta acodada. Estas pinzas de corte, obviamente, van a servir para cortar algunos conductores, algunas piezas, algunas partes que nosotros tengamos que cortar. Y las pinzas de punta son para sujetar algún cablecito, alguna pieza muy pequeña. Entonces, en el entendido de que la herramienta es un objeto que se inventó para facilitar el trabajo, bueno, pues por eso es que tenemos este tema, para que ustedes tengan presente
que para realizar nuestra actividad necesitamos contar con herramienta. De lo contrario, va a ser muy complicado y muy probablemente el no contar con una herramienta puede provocar que causemos un daño. Acá tenemos un par de brochas de 1 pulgada que también vas a necesitar. Esta brocha de cerdas largas es para retirar el polvo de las partes que vayamos a trabajar. Y esta de cerdas cortas es para lavar las tarjetas o las piezas que tengamos que lavar. Ahora, necesitamos un destornillador del tipo Phillips y yo recomiendo que si vas a adquirir un destornillador del tipo Phillips, compres uno como el que tengo aquí en esta ilustración, que es de 10 pulgadas de longitud. El que te venden en las farmacias, en las ferreterías, normalmente es de 8 pulgadas. Es el más largo que te venden, de 8 pulgadas. Pero resulta que vas a tener la necesidad en algún momento de uno de estos de 10 pulgadas. Entonces yo te sugiero que si vas a adquirir uno, de una vez adquieras el de 10 pulgadas. Y bueno, un destornillador plano de unas 4 pulgadas de longitud es suficiente. En ocasiones lo necesitamos para retirar algunas cubiertas que no vienen con tornillos, vienen con seguros. Y con un destornillador plano los podemos liberar. Luego, aquí tenemos un extractor de soldadura. Este extractor de soldadura me sirve para retirar algunos puntos donde el punto de soldadura tiene bastante soldadura. Si yo voy a ocupar malla para desoldar, pues voy a ocupar bastante malla. Prácticamente es un desperdicio. Y entonces, para evitar eso, primero lo hago con este extractor, que funciona de la siguiente manera. Esto que está aquí es la base de un pistón que está aquí adentro. Este es un seguro de liberación y ese pistón, cuando yo bajo aquí esta base, el pistón baja por aquí adentro de este cilindro hasta llegar aquí al tope. Y entonces va a tener un resorte. Y ese resorte se va a expandir cuando yo libere aquí este seguro. Al expandirse el resorte y esta boquilla yo la acerque al punto de soldadura, va a provocar un vacío. Cuando este pistón vaya hacia acá, va a provocar un vacío. Ese vacío va a extraer la soldadura y la va a almacenar aquí, en esta cámara de vacío. Así es como funciona este extractor de soldadura. Sin embargo, en ocasiones tengo que raspar alguna pista conductora porque a lo mejor se dañó, porque la tengo que reparar. Lo puedo hacer con un cúter. Si vas a adquirir un cúter, no adquieras el cúter que venden en la papelería delgadito. Adquiere este tipo de cúter que es grueso, ¿sí? Que es para nuestros trabajos que tenemos que hacer. El delgadito no, porque es muy débil y normalmente terminamos quebrándolo y pues tendremos que comprar uno de estos, ¿no? Al final. Hablemos ahora de los materiales que vamos a utilizar. Dentro de las normas de higiene, el primer paso que tenemos que hacer cuando vamos a dar un servicio a una pantalla es primero desinfectarla. Y entonces la vamos a desinfectar pues con un producto específico para desinfección. También tenemos el alcohol isopropílico que también sirve para desinfectar. Sin embargo, este ya es de grado industrial, entonces básicamente el alcohol isopropílico lo vamos a utilizar para limpiar, descontaminar zonas muy delicadas donde hagamos un trabajo de soldadura en las tarjetas electrónicas. Aquí tenemos otra presentación de alcohol isopropílico, que sería en aerosol.
Esto es en spray y este es en aerosol, pero sirve para lo mismo. Aquí tenemos el solvente que yo recomiendo para lavar nuestras tarjetas después de realizar un trabajo de soldadura. Este es el solvente que yo recomiendo porque, aparte de ser de buena calidad, se evapora muy rápido y no deja residuos. Por eso es que recomiendo este tipo de solvente. Debemos de contar con unos paños de microfibra. Primero, necesitamos un paño grande para colocarlo sobre la base donde vamos a depositar las pantallas que vamos a reparar. Esto para evitar que la mesa raye la pantalla. Es muy común que cuando no utilizamos un paño sobre la mesa, se rayen las pantallas porque las vamos a estar moviendo, lo vamos a estar trabajando sobre ellas. Entonces, recomiendo un paño grande de microfibra, dependiendo el tamaño de la pantalla, pues de ese tamaño será su paño de soporte, y otro paño más pequeño porque con ese vamos a limpiar el líquido desinfectante que previamente ya le pusimos. Entonces, primero le ponemos líquido desinfectante, un producto desinfectante y luego ya un limpiador. Y con estos paños es con el que retiramos el exceso. Vámonos a necesitar también algunos hisopos o cotonetes porque, insisto, habrá momentos en que realicemos un trabajo de soldadura en un punto muy delicado de alguna tarjeta y que no podamos descontaminar con una brocha, entonces lo tendríamos que hacer con un hisopo impregnado de solvente o incluso de alcohol isopropílico, si es que la zona es muy sensible. Ahora, tenemos aquí una ilustración de unas servitoallas. Este es un papel muy absorbente que nosotros necesitamos para retirar las impurezas que dejamos cuando lavamos, cuando descontaminamos una tarjeta después de un proceso de soldadura. Pues obviamente se quedan los residuos del solvente con el que desinfectamos o descontaminamos o incluso del alcohol isopropílico y con estas servitoallas que son muy absorbentes, con eso es más que suficiente. Actualmente todavía utilizamos soldadura de aleación 60-40, significa que es el 60% de estaño y el 40% de plomo. Todavía es así la presentación, tipo alambre, pero no omitimos mencionar que ya en la actualidad, pues la tecnología es de montaje superficial y se utiliza soldadura libre de plomo. Y esa soldadura la podemos encontrar en la presentación de pasta, soldadura en pasta. Esa soldadura pues es libre de plomo. Recomiendo que consigan pasta para soldar generación 22. Esa pasta generación 22, aparte de tener un fundente que tienen todas las pastas, tiene un agente limpiador de metales. Si no llegaran a encontrar esta pasta generación 22, pueden comprar pasta generación 2000. Y si no encuentran la pasta generación 2000, bueno, pues todavía tenemos una opción más. Es una pasta que se llama Contact. Bien. Aquí te muestro la malla para desoldar. Viene en esta presentación. Aquí dice cuánto trae. 1.52 metros. Y esto es una malla de metal. Y esa malla de metal se tiene que preparar. Aquí en la ilustración parece que está muy brillante la malla. Parece que está muy limpia aquí donde estoy señalando. Pero no significa que lo sea. Para que nosotros podamos utilizar esta malla, tenemos que prepararla con pasta para soldar, insisto. Aparte de que tiene un fundente, tiene un agente limpiador de metales, para eso sirve. Y eventualmente, cuando tengamos que reemplazar un dispositivo
que se caliente mucho, va a estar dispuesto sobre una lámina disipadora de calor que normalmente es de aluminio y a veces tiene una estructura a manera de disipador de calor. Bueno, pues entre el dispositivo y esta lámina debe de ir este producto, que es una grasa a base de silicón. Se le conoce como pasta disipadora de temperatura o de calor. Bien, recuerden que calor no es lo mismo que temperatura. Muy bien, pasamos a la sección de preguntas para que las formulen y les demos respuesta.